Hola, hola. Pues justo estaba recordando que hace como un año, ¿no? Compartí la anécdota, que fue la primera que grabé, pero creo que en la lista de reproducción es como la cuarta o tercera, que era la que hablaba de los chats, ¿no? De cuando la gente no es empática y no te contesta en los chats. Entonces, hoy te voy a compartir una anécdota, que ojo, las anécdotas no significa que toda la gente sea así, obviamente simplemente es algo que pasó y que nos ayuda a reflexionar porque son situaciones que uno encuentra siempre por ahí y que son problemas o son situaciones que generan problemas. Como ves en el título, pues esto tiene que ver con lo que hace el líder, el supervisor, el gerente, que tiene que ver con la comunicación dentro de una empresa, con la cuestión organizacional, ¿no? Con una cuestión gerencial, por llamarlo así. Yo entiendo que cada quien estudia diferentes cuestiones, ¿no? Incluso cuando se habla de administración de capital humano, etcétera. Yo, pues académicamente, donde más lo he visto es en la parte de comunicación organizacional. Ahí he visto esta parte de, obviamente, de las cadenas de comunicación, que es propiamente lo que hace o de lo que más hace un comunicólogo, además bueno, de otras situaciones. Y, pues en la cuestión de cómo trabajar de una buena manera en grupo, en conjunto. Entonces, ya entrándole la anécdota, tiene que ver con un par de ocasiones, pero sobre todo, digamos, una, aunque digamos que la voy a alimentar de diferentes situaciones, donde pues, uno está tranquilo, ¿no? Tú estás con calma. Les recuerdo, bueno, no sé si sabían, pero yo la mayor parte de mi vida laboral la he hecho como profesor. Entonces, en verano, nosotros tendemos a tener vacaciones. Vacaciones entre comillas, porque sí, como profe, aunque tienes más tiempo libre que otras personas, o tu horario, digamos, te permite jugar más con esas horas de esparcimiento o para hacer cuestiones personales, sí nosotros tenemos mucho trabajo fuera de la oficina que no suele tener la mayoría de la gente. Entonces, en verano, que estamos de vacaciones, estamos trabajando, sobre todo hay ciertas escuelas que te piden ir haciendo toda la programación. Incluso algunas te hacen ir presencialmente. Ahorita se ha cortado un poco esto por la cuestión de la pandemia, ¿no? Que ya vamos de salir. Entonces, de repente tú estás trabajando, avanzando a tu ritmo y demás, y algo que molesta mucho, que también te puede pasar, estás en la oficina, pero igual estás en uno de esos momentos donde nada urge realmente, que te llegue un mensaje, ¿no? A tu móvil. Y no uno, oye, es que empieza a sonar, cuatro o cinco mensajes. Tú dices, oye, pues qué intensidad, ¿no? ¿Quién me escribió? Sobre todo si no tienes diferenciados con los tonos y ves que es en el chat oficial, ¿no? Aparte son de estos chats que seguro la mayoría tiene, donde solo escriben los administradores, donde solo escribe el jefe o los coordinadores, o bueno, el punto es que tú como trabajador común y corriente, ahí no puedes contestar. A veces hay otro chat donde esa situación se hace y como comunicólogo, pues digo que eso no es óptimo. Lo mejor sería tener, pues, aunque suene engorroso, tener tres o cuatro chats y que cada chat sea para tratar un tema en específico, ¿no? También dependiendo del giro de la empresa. Hay quienes con un solo chat o un par lo pueden solucionar. En el caso de los profes, que vemos diferentes situaciones, que en este caso pues, te hablo, por ejemplo, de la planeación, pues deberíamos tener un chat dedicado a eso, al calendario oficial y a la planeación de clases. Entonces te empiezan a pedir un montón de cosas, a veces te agarran en tus 5 minutos enojado, y a mí esa vez no me agarraron ni siquiera enojado. Yo estaba pues atendiendo mis cuestiones en casa, iba avanzando poco a poco, pero sí te molesta porque te estresa, ¿no? Empiezas a sentir eh, no un estrés tan voraz como llegar a esto que no sé si conozcan el burnout, esa palabra que significa como sentirte quemado, sentirte incendiándote, y que dicen que es uno de los, bueno, la cuestión de la psicología, la parte de la psicología que se dedica a ver la cuestión del capital humano, habla que la mayoría de o un amplio espectro de trabajadores renuncia por eso, por, por el estrés. Entonces, pues contesté, ¿no? Y no estaba enojado, pero sí me incomodó que de pronto te mandan mensajes con un tono un poquito agresivo. Hay quienes, bueno, señalan que los mensajes escritos no tienen tono, más bien es como tú los interpretas a partir de tu estado de ánimo. Pero bueno, cuando acaban con
amenaza, como te vamos a quitar de no te vamos a dar un bono, o no te vamos a dar completas tus vacaciones, o entonces en vez de salir a las 5 vas a salir a las 6, cuestiones de ese tipo, pues ya suena agresivo, ¿no? Porque ya te están hablando de una pena, de un castigo si no lo cumples. Y contestas, ¿cuál es el problema que peleamos mucho? Bueno, no muchos, yo diría que deberíamos poner más atención ahí los profes y los directores para hacérselo llegar este, a quienes dirigen la escuela. De hecho, tengo videos donde menciono ese tipo de cosas, ahí te iré dejando las tarjetas. Este, que la cuestión del calendario, nuestros calendarios muchas veces están mal planeados. Una, que ahorita lo hemos visto en el 2022, que es, y ahí todos los partidos que han estado en el poder han participado, ¿eh? Pues son quienes ponen la gente en la SEP. La SEP te da un calendario que se supone que se va a cumplir. Y ahorita en 2022 hemos visto que muchos estados adelantaron sus vacaciones. Entonces tú como profe dices, oye, ¿por qué me haces trabajar sobre un calendario que sabemos que no es real? Y sabemos que no es real. ¿Por qué? Porque han podido adelantar las vacaciones. Porque los chicos hicieron sus exámenes. Hoy es 11 de julio. Los chicos han de haber hecho sus exámenes por ahí del 20 de junio, creo que acabaron. Entonces las últimas 3 o 4 semanas los chicos no iban a nada. No tenía sentido que fueran. Entonces, ¿por qué haces esa tontería? O acortas el calendario o retrasas los exámenes, que lo que yo haría sería una combinación, pero sobre todo retrasar los exámenes, porque en prepa nos pasa lo mismo. Entonces, bueno, ya esa es una situación aparte que tiene que ver con que yo no sé por qué no se les ocurre esta parte de modificar el calendario. Lo que peleamos en las escuelas y que pasa en otros trabajos es que el jefe te exija cosas que él no te da. ¿Qué es lo que pasa con las escuelas? Que a veces nos piden que entreguemos todo desde antes que inicie el ciclo escolar, lo cual ya tiene un gran obstáculo, que son las modificaciones normales que hay en el calendario. Por ejemplo, durante la pandemia, y claramente que ese año, en el 2020, hubo quienes perdieron una semana, nosotros perdimos una semana de clases, otros perdieron 1 o 2 meses, y todos los profes, algunos peleamos mucho esa parte, de decir, ¿por qué es tan estricto en la planeación global? Entendemos que como profe debes de tener planeado tu curso, qué temas vas a dar, cómo vas a ir avanzando, saber qué tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo en geografía, pues obviamente dejo mapas, ¿no? Les debo a los chicos hacer todavía esos mapas calcados que para muchos son horribles, pero que tienen una razón de ser. Y es que el alumno, pues, se aprenda qué países existen, cuestiones de ese tipo. Entonces, pues yo obviamente calendarizo cuántos mapas les voy a dejar para no ir inventando conforme avanza el ciclo escolar, ¿no? Entonces, nosotros planeamos con base en el calendario que nos dan. Y ese calendario va a tener imponderables. Por ejemplo, algo que tenemos que hacer en las escuelas, que ojalá nunca nos veamos envueltos en otro siniestro, pues tenemos que hacer simulacros. El día que hay simulacro, pues evidentemente se pierde 1 o 2 clases, o parte de 1 o 2 clases, ¿no? Igual no en su totalidad, pero pierdes 15, 20 minutos y ya pues no puedes avanzar normal en el tema. Pero se entiende, es algo que debemos de hacer. Si de pronto hay alguna actividad cultural que salió, por oportunidad, por lo que fuera, bueno, pues se tiene que hacer. O estas escuelas que son multinivel, ¿no? Aquí, bueno, su nombre propio no es multinivel, ¿no? Pero me refiero a que son primaria, secundaria, prepa, o que son prepa, universidad. Se dan algunas actividades, sobre todo en prepa, cuando tienes a la universidad ahí, a veces los chicos de universidad, por ejemplo, los de psicología, los de pedagogía, los de astronomía, para algunas actividades nos piden a los chicos de prepa. Entonces, pudimos decirle, no, no, porque hoy ya planeé mi examen sorpresa. Bueno, ya no hay exámenes sorpresa, porque pobrecito niño se vaya a traumar. Perdón por ser un poco burlón, pero bueno, a nosotros nos tocaba esa parte de exámenes sorpresa y te servían para ver realmente el alumno que sabe, ¿no? De qué se acuerda sin estudiar un día antes. Pero bueno, nos piden a los alumnos y hay que cederlos. Entonces, por eso de pronto uno pelea que sean tan exigentes. Y no solo pasa en la docencia. Ustedes en sus trabajos, por ejemplo, están los jefes que te piden, ¿sabes qué? Si la fecha de entrega es el viernes, quiero que me entregues todo 2 días antes. O si la fecha de entrega es el viernes, tienes que enviármelo el viernes antes de regresar de la comida, por ejemplo. Pero ellos, cuando te piden algo, sí te lo piden de un día para otro. O te lo mandan a las 9 de la noche, que tú ya estás en tu casa. Y entonces tú dices, oye,
Si tú me estás exigiendo que yo cumpla con esta parte, ¿por qué tú no la cumples? Y ese tipo de cuestiones empiezan a fracturar una relación laboral, personal, familiar, como sea. Porque el hecho de que una persona no reciba lo mismo que está brindando empieza a molestar a esa persona. O el hecho que, peor aún, una persona no dé lo mismo que ella exige dar. Entonces, eso empieza a generar muchos problemas. Y dentro de las gerencias, o bueno, de algún puesto en el que tengas gente a tu cargo, tienes que tener muy en cuenta eso. Y sobre todo que no se te olvide, este, pues lo que es estar del otro lado. Que eso pasa, yo lo he visto en todos mis trabajos, que hay gente que de repente ya cuando llega al puesto de poder se le olvida lo que es estar abajo, tus inquietudes, lo que tú esperas, lo que tú quieres que te den, insisto, estos canales de comunicación que se necesitan en toda empresa y que a veces no los hay, o que y que el jefe ya no escucha a sus trabajadores, o peor aún, platicaba hace poco con un amigo justo de este tipo de cuestiones y él me decía que él en su empresa, el gerente regional no vive en México, es una inmigrante digital, ella vive en Canadá. Y que las dos veces que ha venido aquí, realmente nada se ha venido a regañarlos y que eso molesta porque dices, oye, tú ni siquiera estás aquí. Y eso es una dificultad que si tú eres el jefe o llegas a ser el jefe, siempre debes tener en cuenta. Es muy distinto cómo ves tú las cosas siendo el jefe, lo que tú quisieran tus trabajadores para que todo fuera perfecto, a lo que vive el trabajador, porque el trabajador es quien está día a día ahí, que sabe qué material no hay, qué herramienta ya empezó a quedar obsoleta, cuáles son las inquietudes que él puede tener incluso económicas, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante siempre de trabajar. Esto yo lo conozco un poco por la experiencia laboral, por esta parte de comunicación o cursos que nos llegan a dar a los profes obviamente para poder controlar o manejar a los chicos, pues cómo son las relaciones o hasta entre nosotros, porque parte de las juntas que se dan en CEP, estas juntas de consejo, también es para fortalecer el trabajo entre pares, que entre los mismos docentes trabajemos mejor y que tengamos una buena comunicación con nuestros superiores. Entonces, pues sí es una situación importante y que todos estamos envueltas en ello. Igual y si tú eres, ay, se me fue el nombre, pero bueno, trabajas desde tu casa, solo, porque fuiste un emprendedor, ¿no? Tú me dirás, es que yo no trabajo en equipo, pero pues al fin y al cabo trabajas para alguien tarde o temprano. O sea, quizá no tienes un jefe directo, pero tienes un cliente. Entonces, con él debes de tener un buen canal de comunicación, debes de saber tratar a los demás y ser empático. Y esta parte que te digo, que tú no puedes exigir o no debes exigir algo que tú no das. Entonces, si tú a alguien le estás pidiendo que cumpla con ciertas especificaciones, pues tú también las debes de hacer, porque si no vas a empezar a generar un problema. Insisto, y no se da solo en cuestiones laborales, también dentro de la familia, de los amigos, de la pareja, pues se dan. Entonces, bueno, ahora sí que esta era la anécdota que ahorita me acordé. Y bueno, pues ahí se las dejo para que se entretengan un poco, piensen al respecto y creo que tiene insisto, un buen mensaje, sobre todo esto de dar lo que pides y que así como hoy en día nos quejamos de muchas cosas y queremos cambiar muchos moldes, creo que ese es un molde que podemos cambiar y que debemos exigir que mejore. El hecho de que a veces en las empresas el jefe como que bloquea todas las opiniones que hay alrededor y que él cree que el camino que él eligió es el correcto. Muchas veces solo porque él lo eligió, porque dice, no, pues es que yo estudié tal cosa, yo tengo tantos años de experiencia, pero pues siempre es importante escuchar a tus colaboradores, y más cuando ellos son quienes hacen la parte más ruda de la chamba, y entonces necesitas saber cuáles son sus inquietudes. Y que ciertas iniciativas que para ti pueden ser súper vanguardistas, la neta no lo son. En las escuelas lo vemos con que los cambios en los planes de estudio no los generan realmente los profesores. Se hace un grupo de trabajo, pero la mayoría de ellos es gente que está en un puesto de poder y solo tiene uno o dos grupos. O sea, no es ya de estos profes que tienes, que esto te dedicas y tienes 5, 6 o más grupos. Solamente cuando tienes uno o dos es muy diferente tu perspectiva. E incluso a veces, cuando tienes esta cuestión, hasta te hacen como un grupo de alumnos selectos, ¿no? Que dicen, es que va a estar con el profe Perenganito, vamos a darle lo mejor. Los chicos más preparados en esta área para que él no tenga problemas o los que mejor se portan. Entonces, pues bueno, él no ve la realidad de cómo es hoy en día contener a los alumnos y buscar enseñarles. Y en un trabajo,
pasa lo mismo. No es lo mismo que tú bajes 10 minutos donde todos se van a estar tranquilos trabajando sin estar cotorreando, a que tú estés todo el día ahí viendo cómo son, qué necesitan, qué inquietudes tienes, por qué se quejan, ¿vale? Entonces, bueno, es una anécdota que quería compartir, tengo para sacarlo yo de mí y pues bueno, ver si a alguien le sirve esta anécdota. ¿Va? Pues ya saben, todos los días sean justos y honestos. Cualquier comentario es bienvenido, siempre con respeto y proponiendo el diálogo. Y te deseo lo mejor hoy y siempre. ¿Vale? Chao.